Oposición y martirio. De esto vamos a estar viendo el desenlace también en los próximos domingos, pero hoy meditaremos en el pasaje en Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Dios tiene maneras misteriosas de cumplir sus propósitos, y muy a menudo estos son incomprensibles para nosotros. Más bien, nosotros debemos reconocer que el obrar de Dios nos es desconocido, está oculto a nuestros ojos. Tanto Mateo como Marcos y Lucas registran el mandato del Señor a ir con las buenas nuevas, es decir, con el Evangelio a todas las naciones. Eso lo encuentra usted en los Evangelios. De hecho, por ejemplo, Marcos 16:15, y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas repite este orden del Señor resucitado trazando un itinerario. Esto es en el libro de Hechos. Y dice ahí en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto era el mandato que estaba claro para los discípulos. Hasta aquí, hasta el capítulo 6, ya había pasado un tiempo de este mandato. Sin embargo, todo transcurre en Jerusalén y no vemos el menor indicio, el menor atisbo de abarcar más allá de las murallas de la ciudad de David. ¿Qué fue lo que pasó entonces que hizo que salieran de esto? ¿Cómo fue que cambiaron ellos de idea? ¿Acaso alguno dijo: oye, ¿recuerdas que el Señor dijo que tenía que ser en toda Judea y además teníamos que ir a Samaria? Ah, ¿verdad que dijo eso? Ya, lo vamos a hacer. ¿Fue así? No, no fue así. Ellos estaban en Jerusalén y estaban muy cómodos así como estaban. ¿Cómo es que ellos cambiaron de idea? Bueno, como dijimos, Dios tiene más maneras misteriosas de cumplir sus planes y propósitos. Y muy a menudo Él usa nuestros fracasos y derrotas para bendecirnos y para cumplir sus propósitos. Solo Él puede cambiar las penas en alegría. Pasar muchas veces por estas instancias es doloroso y trae tristeza al alma menesterosa. Pero con el paso del tiempo, al mirar así para atrás, decimos: ¡qué maravilla! ¿Cómo Dios obró en esos tiempos de angustia? Y a pesar nuestro, Él llevó a cabo sus planes. Es lo que decía David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no sabía cómo, pero él sí sabía de que Dios iba a cumplir sus propósitos. Entonces, a nosotros también nos pasa de que cuando miramos para atrás y vemos esos momentos de aflicción y de angustia, vemos cómo Dios obró en eso. Pero en el presente estábamos ciegos, por no decir, ¿cierto? No sabíamos qué era lo que iba a pasar. Es en esos momentos cuando el creyente expresa la misma confianza que expresa el rey David. En el Salmo 40, 17, por ejemplo, dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Ha orado alguna vez así? Dios mío, no te tardes. Señor, si tú no me socorres ahora, yo perezco. Eso era lo que oraba David. Dios mío, tú eres mi ayuda y mi libertador. No te tardes. O en el Salmo 138, en el versículo 8 dice: aunque afligido yo y necesitado, ese es el 40, 17. En el 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él tenía confianza en Dios, pero se sentía a veces como que estaba solo. Por eso que él ruega: no desampares la obra de tus manos. Por otro lado, tenemos, por un lado, el mandato del Señor en los evangelios y en Hechos de que ellos debían hacer ciertas cosas que ellos no estaban haciendo. Pero por otro lado también Mateo registra en dos oportunidades, en el capítulo 10 versículo 22 y en el capítulo 24 versículo 9, las palabras de Jesús a sus discípulos, diciéndoles: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ambas cosas. Una debían hacer ellos y otro era consecuencia de obedecer al Señor. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto se cumplió y se seguirá cumpliendo. Aquí, en este pasaje, tenemos el primer mártir de la iglesia naciente. Murió apedreado a modo de un criminal o de un perro rabioso. Si hubiéramos nosotros estado en Jerusalén en ese entonces y hubiéramos sido parte de la iglesia, nosotros habríamos ido también con los hermanos a enterrar a Esteban y habríamos llorado sobre su tumba. Hubiéramos escuchado nosotros ahí. O tal vez nosotros habríamos dicho: ¡qué tragedia! No puedo entender cómo Dios permitió esto, si era un hombre tan bueno. O otros, centrándose en la obra, habrían dicho: esto va a atrasar el avance del Evangelio. Tal vez la obra va a ser detenida por mucho tiempo. Esto es una verdadera tragedia. Otros habrían cuestionado el llamamiento de Esteban. Habrían cuestionado su ministerio. Tal vez habrían dicho, reconociendo lo que era un buen hombre, habríamos dicho: alcanzó a servir tan poco el pobre. A lo mejor no era ese su llamado, porque ¿cómo Dios iba a permitir que alguien tan capaz y tan joven le arrebaten la vida y de esa manera? También hubiéramos oído: bueno, es que era muy joven, él le faltaba experiencia, era impulsivo, fue imprudente, porque ¿cómo se le ocurre ir a alegar con esta gente? ¿Quién lo manda a irse a meter allá? ¿Para qué fue? Debió ser más prudente. Hermano, ¿habrías escuchado tú o habrías dicho algo así? ¿Tienes la tendencia de cuestionar lo que no comprendes? ¿Te atreves a juzgar lo que desconoces? ¿Eres de los que se unen a las críticas de los ignorantes? El Señor nos interroga en Romanos 14:4 y nos dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Por su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Solo nuestro Dios conoce el fin desde el principio.
Nuestros ojos ven muy poco. No nos atrevamos a juzgar a aquellos que desconocemos. En el caso de Esteban, tal vez yo lo habría juzgado. Tal vez yo habría sido de aquellos que hubieran dudado de que Dios alguna vez lo hubiera llamado. Porque morir de esa manera, como un impío, este acto tan atroz, tan injusto, trajo por lo menos dos consecuencias. Y de ambas, hermanos, mire ustedes, de ambas somos deudores, usted y yo. ¿Por qué? Porque Esteban oró. ¿Qué oró él? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién participó en esto? Pablo. Pablo llegó a convertirse. Oración respondida a Esteban, de la cual somos deudores. Esteban fue apedreado y la iglesia salió de Jerusalén. Y porque la iglesia salió y porque Pablo se convirtió, Dios te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Si la iglesia se hubiera quedado en Jerusalén, jamás habríamos escuchado el Evangelio. Si Pablo no se hubiera convertido, no hubiera llegado el Evangelio a Europa. Fueron los instrumentos que Dios usó. Somos deudores de este hombre. Deudores, finalmente, de Dios. Esteban fue apedreado y la iglesia, como decimos, salió de Jerusalén. Y porque la iglesia salió y Pablo se convirtió, Dios nos alcanzó. Esto es algo maravilloso. Porque, hermano, es una verdadera necedad revelarnos ante el plan de Dios que conocemos tan poco. Si Dios también ha determinado en nuestra vida momentos de angustia, de aflicción y de dolor. Pero eso no es para revelarse. Es para confiar en Él. Es para orar como el salmista. Y tener la confianza, Jehová pensará en mí. Dios mío, no te tardes. Nuestro texto nos presenta a Esteban con muy pocas palabras. Sabemos que uno de los 7, porque en el capítulo 6, versículo 5 nos dice que y eligieron a Esteban. Era uno de los 7. Él además reunía los requisitos enunciados en el versículo 3. Varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos eran los requisitos. Con tales cualidades no nos sorprende entonces que en el versículo 8 nos diga además que él estaba lleno de gracia y de poder, donde gracia parece indicar un carácter afable, semejante al de nuestro Señor, y poder se le acredita puesto que hacía, como nos dice el mismo texto, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lucas nos dice que las señales y prodigios las hacía Jesús, en el capítulo 2, versículo 22 de Hechos. Y también que las hacían los apóstoles, Jesús y los apóstoles. En el 2.43 lo encontramos y en el 5.12 también. Sin embargo, ahora vemos una excepción. Y habrá otra luego en el capítulo 8, los versículos 6 y 7 con Felipe. Ambos, Esteban y Felipe, fueron de los 7. Los 7 recibieron imposición de manos de los apóstoles, o sea, el reconocimiento que Dios lo estaba apartando para un servicio especial determinado. Pero solo de 2 de ellos sabemos que hayan obrado a semejanza de los apóstoles. Y ambos también tenían dones adicionales al de servicio. ¿Por qué?
porque encontramos a Esteban discutiendo, haciendo apología del cristianismo, y encontramos a Felipe predicando. Se le conoce como Felipe el Evangelista. Esteban se nos presenta como un judío heleno, es decir, un judío de habla griega, instruido, culto. En su alocución del capítulo 7, comprobamos que citó de memoria, esto está en el capítulo 7, él cita de memoria, recordemos, él no tiene una concordancia a mano, él no tiene las escrituras a mano, él está citando de memoria. ¿Y qué cita? De Génesis, de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, primero y segundo libro de Samuel, segundo libro de Crónicas, del profeta Isaías y del profeta Amós. Mire todo lo que él manejaba. Esteban estaba saturado de la palabra del Señor. Hemos de extrañarnos que cumpliera el requisito de ser lleno de sabiduría. Ahora, creo que si Esteban solo hubiera hecho gala de su conocimiento enciclopédico de la palabra de Dios, él hubiera muerto de muerte natural. Porque a todos nos agrada escuchar a alguien que sabe. Nos felicitamos de estar entre los inteligentes que escuchan, no a un charlatán, sino a uno que sabe. Y aquel que sabe, y sabe que sabe, a menudo se hincha en su conocimiento, hasta que por la gracia de Dios comienza a aplicar ese conocimiento en su propia vida. Aquí viene recién la lucha, no antes. Mientras tú sepas, no hay ningún problema con tu vida. Pero tú, cuando comienzas a aplicar lo que tú sabes a tu vida, ahí empiezan tus problemas. Antes de hacer estas aplicaciones, puedes estar reposado y satisfecho. Son semejantes al escriba que sabía. ¿Recuerdas cuando llegaron los magos a Jerusalén? Ante la corte de Herodes, Herodes escuchó que habían algunos que venían de Oriente y les pregunta ahora a sus sabios, le dice: ¿dónde está escrito que van a ser el rey de los judíos? Porque él se puso con problemas, o sea, él era el rey y le están diciendo de que van a ser otro rey. Entonces, ¿dónde van a ser? Y a este escriba dice: de inmediato, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Él conocía la profecía de Miqueas, pero él no hacía aplicaciones, como lo sabemos, porque él no fue a adorar. Él no fue. Esteban no murió de muerte natural. Él tuvo una muerte violenta porque hizo aplicaciones de lo que sabía. Y esas aplicaciones no agradaron a sus oyentes. Esto sigue siendo así hoy. Hay una comezón por aprender, por saber. Hay gente que está interesada en las cosas más increíbles que dice la Biblia. ¿O no le han preguntado a usted quién es la mujer de Apocalipsis capítulo 12? ¿O con quién se casó Caín? ¿No le han hecho esa pregunta? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto otro? Y van con preguntas, más preguntas, preguntas, más preguntas, como si saber fuera el fin principal del hombre. Eso en el fondo es un estorbo para que el hombre comprenda su condición, que él necesita arrepentimiento y que ya sabe lo suficiente para ir a las plantas del Señor y clamar por misericordia. Hay una comezón por aprender, por saber, pero toda simpatía termina ante el verbo obedecer. Recuerdo que siendo yo un jovencito, debo haber tenido unos 12 años, luego de predicar, mi padre, se levantó un hombre en la congregación y dijo: hoy es el último día que yo asisto a este lugar. Yo y mi familia.
Así que se levantó su esposa, se levantaron sus hijos y salieron de la iglesia. No les gustaron las aplicaciones. Es cuando aplicamos el remedio a las heridas y a las llagas podridas, ahí recién es donde se oyen los alaridos. Y en este actuar de obediencia al Señor, muchos siervos del Señor cosechan enemigos, cuyas lenguas viperinas se encargan de desparramar su veneno entre la grey. Algunos ante esta disyuntiva hacen lo opuesto a lo que hicieron los apóstoles. Prefieren estar bien con los hombres y cambian así el mensaje y con ello muestran su desprecio por Dios. Este no fue el caso de Esteban. Recordemos que él estaba en Jerusalén y que el primer día de la semana se reunía en el templo con los hermanos en la nueva fe, y los otros días él iba a su sinagoga, de la cual él era miembro, porque ellos querían y anhelaban compartir con sus paisanos las buenas nuevas. ¿Cuáles eran? Hemos hallado al Cristo. Hemos hallado al Cristo. Lucas nos dice de dónde eran los antagonistas de Esteban. Menciona Cirene, actual Libia, menciona Alejandría, que está en Egipto. Ambas son ciudades importantes del norte de África. También menciona otras dos provincias: Cilicia, al sureste de la actual Turquía, provincia en la que se encuentra Tarso, ciudad de origen ¿de quién? De Saulo. La otra provincia mencionada es Asia, llamada también Asia Menor, y corresponde a la zona oeste de Turquía, donde llegaron a florecer las 7 iglesias del Apocalipsis. Entre los que estaban aquí discutiendo con Esteban, estaba en la práctica el mundo conocido entonces, y donde había más gente. ¿Te das cuenta cómo en la providencia de Dios Esteban estaba en el lugar que Dios quería? No era que él era imprudente. No, ahí en ese lugar donde había gente del norte de África y de toda Asia, estaban escuchando. Sí, discutían, pero muchos le rechazaron. Y aparentemente Esteban fracasó en su propósito. Con todo, sabemos que no fue así, ya que es aquí donde Lucas introduce en su relato a Saulo. Sabemos quién llegó a ser Saulo, pero desconocemos a cuántos asistentes de esa sinagoga les quedaron grabadas las palabras y conceptos defendidos por el joven mártir. No lo sabemos. Esteban nunca lo supo. Él murió sin saber cuáles eran las consecuencias de lo que él defendía. Él murió sin ver labor alguna de su fruto. Nunca él supo de Saulo ni de nadie más. Encontré en el capítulo 11 una referencia ahí en el versículo 20. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Cirene. De estos eran de los que habían estado discutiendo con Esteban. ¿No habrá sido alguno de ellos que escuchó a Esteban? ¿Y por qué no? Fíjese que dice claramente que se dirigieron a los griegos, a los de habla griega. Pero Esteban no lo supo. Me recordó esto la dedicatoria de un libro de Carol Smith. En esta dedicatoria ella pone así: esta obra y los esfuerzos para realizarla están dedicados a mi maestra de escuela dominical. No recuerdo su nombre. Solo recuerdo que cuando contó la historia del buen samaritano, lloró. Sentada en mi silla de madera, dice la autora,
Con mi lógica de niña, supe con certeza en mi alma que si una historia bíblica hacía llorar a mi maestra de escuela dominical, entonces era algo importante. Para mí, su pasión le dio credibilidad al poder de la Biblia. A causa de eso, la leí por mí misma y desde entonces ha probado ser verdadera vez tras vez en mi vida. Esta obra es su legado, dice, refiriéndose a ese libro. Esta obra es su legado, nacido en el corazón de una niña de 5 años. Una maestra de escuela dominical anónima, pero usada por Dios para impresionar la mente y el corazón de una pequeña de 5 años. Una maestra anónima. Aquí tenemos a un joven diácono. 5 piedras lisas del arroyo. ¿Quién las usó? David. 5 panes y 2 pececillos. ¿Es alimentación para 5.000? No. Una zarza ardiendo en el desierto. ¿Puede transformar acaso eso la vida de un hombre? Hermanos, qué necios somos cuando buscamos hacernos un nombre. Por lo tanto, contentémonos y anhelemos solo ser conocidos por Dios, y Él nos usará no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Veamos ahora las armas que usaron los oponentes de Esteban. La actitud y el desplante de Esteban, dialogando primero y disputando después, nos recuerda las promesas de Jesús en Lucas 21:15. Dice: porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. En Hechos 6:10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién le había dado esto? Jesús. Así que, frustrados los oponentes y sin argumentos, inician una campaña de desprestigio, ya que a falta de argumentos, bueno es el lodo como sustituto para estas personas. Esta es un arma antiquísima del diablo, las acusaciones falsas. Si hasta en el mismo huerto Satanás usó esta arma para incitar la desobediencia en nuestros padres. Y si Él es capaz de acusar al mismo Dios, ¿cuánto más no acusará a los hermanos? Así, Satanás y sus huestes buscan desacreditar al pueblo de Dios, especialmente a sus ministros. Mirémoslo aquí en este pasaje de Hechos 6, cómo ellos están sobornando, manipulando al pueblo y a sus dirigentes, usando de violencia física y coludiéndose con testigos falsos. Todas estas cosas las encontramos aquí. Nota también que este principio de oposición no provino del Estado, no vino de la sociedad, no, vino de hombres que se consideraban a sí mismos religiosos y temerosos de Dios. Miremos cómo lo admite Pablo. En Hechos 22, los versículos 3 al 5 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Este era un hombre temeroso de Dios, religioso. En los versículos 19 y 20 del capítulo 22 dice Pablo: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a
los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. En el capítulo 26, versículos 9 al 11, dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo es posible? Hombres religiosos, temerosos de Dios a sus propios ojos, caen en este odio. ¿Por qué tanto odio? A fin de cuentas, miren, creían en el mismo Dios, creían en la elección, creían en el castigo de los malos y en la bienaventuranza de los justos. Ambos grupos tenían a los patriarcas y reverenciaban la ley. ¿Quién mejor que Pablo para explicarnos este odio? Él dice en Romanos 10, versículos 2 al 5, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ellos estaban engañados en su celo y en sus creencias, y cuando concluyeron que todo su esfuerzo de años, su dedicación abnegada, se estrellaba contra las demandas de Dios y no hacía mella en la aceptación que ellos creían tener, estallaron en furia contra los mensajeros de tan malas noticias. ¿No les gustó? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que acallarlos. Así es como actúa el hombre natural. Él quiere seguir viviendo como si todo está bien. Sabe que hay algo malo, hay insatisfacción, hay amargura, hay infelicidad, pero esconde la cabeza como el avestruz e ignora las luces rojas. Se esconde tras una fachada de respetabilidad, y la religión allí ayuda mucho. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y en el 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Del desacuerdo pasaron al odio, y de ahí descendieron hasta convertirse en asesinos. Jamás se les ocurrió que haciendo lo que hacían transgredían la ley de Moisés, al que decían reverenciar. Lo mismo observamos hoy. Creyentes o pseudo creyentes que dicen creer en Dios, pero atacan como fieras rabiosas a quienes no comparten sus prácticas, y para justificar su odiosidad recurren a medias verdades y falsedades. Pablo en Éfeso se enfrentó a hombres de esta calaña, según se desprende ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Pablo dice que batalló con fieras en Éfeso. ¿De qué se puede acusar a un hombre de buen testimonio, lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder y de rostro angelical? ¿De qué lo vamos a acusar? Ellos encontraron de qué acusarlo. ¿De qué lo podían acusar? Bueno, no lo podían acusar de nada verdadero. Obviamente tenían que inventar algo. Ante un hombre así, solo se debe inventar. Se deben torcer sus palabras, tergiversar sus dichos. Eso hicieron con el Señor y lo repitieron con Esteban. ¿Cómo funcionó entonces? Todavía usa el acusador la misma estratagema: tergiversar, torcer las cosas. Las acusaciones que hacen contra Esteban son dos, y para sostenerlas ellos necesitaron sobornar y poner testigos falsos. ¿Cuáles eran las acusaciones? Les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De otra manera, pero es lo mismo. No cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, contra Dios y contra la ley, o sea, contra Moisés.
Otra, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Las acusaciones de blasfemia contra el templo, que era la morada de Dios, eran blasfemias contra Dios. Pero, ¿Esteban habría dicho algo así? Por supuesto que no. Esta era una vil calumnia. La otra acusación tiene que ver con la ley. Para citarlo dice, cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Esta era una media verdad. Era una media verdad. ¿Por qué? Porque los profetas ya habían predicho, Jeremías 31:31, nos dice que vienen días en los cuales Dios hará un nuevo pacto, no como el pacto antiguo hecho a los padres. Este nuevo pacto comprendía cambio de corazón, comunión con Dios, conocimiento del Señor y perdón de pecados. Aunque Dios estaba en todo lugar, para experimentar comunión ellos debían ir a Jerusalén, al templo. El perdón de pecados solo se podía experimentar el día de expiación. Un día en el año. Esteban había experimentado el perdón de pecados. No porque ofreció sacrificios, sino porque había aceptado el sacrificio de Cristo. Y cada día del Señor, al celebrar la cena del Señor, tenía ante sí un recordatorio del cumplimiento de este nuevo pacto. Él no necesitaba ir a Jerusalén para tener comunión con Dios, aunque sea por medio de un sacerdote. Ahora tenía comunión inmediata y en cualquier lugar. Durante años, a pesar de sus esfuerzos, su corazón siguió siendo el mismo. Pero ahora en Cristo, Dios había cambiado el corazón de Esteban. Ahora deseaba él agradar a Dios. Todo esto daba por sentado que el templo y sus sacrificios con sus sacerdotes quedaban obsoletos. Esteban había entendido lo que Pablo escribe en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo, solo Cristo. Él es superior a los ángeles, porque Él los creó y están bajo su gobierno. Cristo es superior a Moisés, puesto que Él es el cumplimiento de la ley dada a Moisés. Moisés solo la recibió, la ley vino de arriba. Cristo es superior al sumo sacerdote del templo, por cuanto éste debe ofrecer también sacrificios por sus propios pecados. En cambio, este gran sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, es paciente con los ignorantes y extraviados, y se dio a sí mismo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en ese cometido, Él traspasó los cielos. Es mucho más que el sumo sacerdote. Los hombres hasta entonces podían ir al templo, mas no podían entrar en el lugar santo. Los sacerdotes podían ministrar allí, mas no podían entrar en el lugar santísimo. Al lugar santísimo, que era la habitación y morada de Dios en el templo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Además, Hebreos 10:11 nos dice que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14 de Hebreos 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es lo que anhelaba Esteban y todos aquellos que esperaban en Dios. Y como si todo esto fuera poco, Hebreos 10, 19 al 21 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire, le está hablando a los hermanos, aquí se refiere la epístola a los hebreos, le está hablando a los judíos. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Y esto ahora es posible, sostenía Esteban, porque su ley Él la pone en el corazón y la escribe en la mente de los santificados. Y lo que el hombre anhela es posible en Cristo. ¿Qué es lo que anhela? Perdón de pecados, puesto que ya lo habían dicho los profetas, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si estas eran las buenas noticias, ¿por qué reaccionaron así con odio y furia algunos? La respuesta la da Pablo en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios. Al ignorar la justicia de Dios, no pueden someterse, no pueden sujetarse a ella. ¿Cómo te vas a sujetar a algo que ignoras? Ignoraron a Cristo, no se sujetaron a Él. Bien lo dice Pablo en Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, esta actitud, hermanos, esta actitud de anteponer la propia justicia, despreciando, dejando de lado la justicia de Cristo, ¿es propia solo de los días de Esteban? ¿Acaso no lo vemos hoy también? Hombres que rechazan el camino de Dios porque quieren seguir sus propios caminos, quieren establecer su propia justicia, y en su empecinamiento no dudan en recurrir a lo más bajo y ruin, el ataque a los mensajeros que los exponen tal como están. Sabemos cómo terminó Esteban. Él fue fiel hasta la muerte y Dios le recibió. Sabemos también cómo terminó uno de los que participaron en este linchamiento, Saulo. Del resto, no sabemos cómo terminaron. Escucharon el Evangelio y lo despreciaron. Ignoraron la justicia de Dios, la menospreciaron. En cambio, tuvieron en alta estima su propia justicia, sus propias ideas, sus propios caminos, sus propios pensamientos. Yo no sé cuál sea tu condición en este día, pero esto sé: si ignoras la justicia de Dios, si ignoras a Cristo, permaneces en tus pecados. Y si así te sorprende la muerte, serás despertado para vergüenza y confusión perpetua. Es por ello que hoy te ruego, reconcíliate con Dios. Deja tus caminos, deja tus pensamientos, no porfíes más, cesa la lucha y ríndele hoy tu vida al Señor. Verás lo magnánimo que es Él, porque si vienes a Él arrepentido, Él perdonará todos tus pecados, Él pasará por alto tus transgresiones, te hará su hijo y serás su amigo. Cesa ya de luchar, ven a Él, porque Él dice: al que a mí viene, no le echo fuera. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.